da lugar a un daño. Ese daño, ¿sí? Sería, no sé, ya, puede ser una quemadura, puede ser un paro cardíaco, puede ser la muerte, ¿sí? El riesgo, además de definirse o de identificarse como el mecanismo, ¿sí? Se evalúa, se mensura internacionalmente en función de dos magnitudes, que es la probabilidad de materializarse y la gravedad del daño de la lesión cuando se materializa. Por eso es que muchas veces se define el riesgo como, no sé, la combinación de probabilidad y gravedad. Esa no es la definición de riesgo, ese es el modo en el cual se mide. El riesgo es el mecanismo, ¿sí? Por eso es que existe el peligro, es el agente de riesgo. Un contaminante presente, no sé, monóxido presente en el ambiente de trabajo, el monóxido es un peligro. La intoxicación es el riesgo, ¿sí? La muerte, por ejemplo, es la lesión, ¿sí? La probabilidad de que ocurra dependerá del caso y la gravedad, si estamos evaluando la muerte, es muy alta y si es una intoxicación leve en función de la concentración del proceso, etcétera, será más leve. Esto eh, que estamos mencionando como algo que sucede de un modo imprevisto es lo que se denomina incidente en general, ¿sí? El incidente puede ser un incidente que dé lugar a una lesión o no, ¿sí? Por ejemplo, se puede producir un tropiezo que es un incidente que puede dar lugar a que la persona salga lastimada de ese tropiezo o no. Cuando se produce una lesión a partir del incidente, se denomina accidente o incidente con lesión. Cuando no se produce una lesión, se denomina simplemente incidente o incidente sin lesión. El término accidente lo reservamos para aquellos casos en los cuales se produce una lesión. No es necesario que esa lesión genere la baja del trabajador, simplemente que se produzca una lesión, un golpe, lo que sea que afecte al trabajador en su salud, aunque sea leve. Existen diversas teorías, o más bien modelos, que pretenden explicar el origen de los accidentes. Vamos a mencionar rápidamente tres de ellas. La denominada teoría secuencial. Esta teoría pretende explicar el origen de los accidentes como el resultado de una secuencia de pasos, eventos, hechos que dieron origen al accidente, ¿sí? Es decir, todas las cosas que debieron suceder, una primero, otra después, hasta llegar al momento del accidente. Un poco más compleja es la teoría multifuncional, que pretende explicar los accidentes diciendo que tienen que haber ocurrido una serie de cosas para que se produzca el accidente y que muchas de estas cosas debieron haber ocurrido de un modo eh, simultáneo o exactamente en un determinado momento, de una determinada manera, para que se produjera el accidente. Y por último, existe una teoría probabilística, haciendo una gran simplificación de métodos, que esta teoría dice que hay fallas que se producen por una cuestión de probabilidad, porque las cosas fallan, porque las personas se equivocan, porque digamos, existen hechos fortuitos, entonces que indefectiblemente al cabo de una determinada cantidad de veces se va a producir una falla y que al cabo de una determinada cantidad de fallas, indefectiblemente se va a producir un accidente. Estas teorías en parte se contraponen entre sí, en parte se complementan. Lo más importante en realidad es entender que la que mejor describe el modo en que suceden los accidentes eh, depende realmente de ante qué tipo de industria, tarea o actividad nos estemos encontrando. En algunos casos, para tareas muy simples en su concepción,
puede ser la teoría secuencial la que mejor se adapte, para tareas más complejas puede ser la multifuncional, y cuando nos estamos refiriendo a tareas sumamente complejas, de universos muy vastos, con muchos temas que escapan al control, o al menos a los controles establecidos, en ese caso puede ser una teoría más probabilística. Eh, para el valor de estas teorías es que en la medida en que uno comprenda cuáles son las maneras en las cuales se van gestando y se desarrollan los accidentes, es mucho más probable que encuentre un modo de prevenirlos. Por eso, digamos, analizarlos a partir de una de estas teorías ayuda a detectar cuáles son los puntos claves donde uno puede irrumpir en esta secuencia o en esta lógica que da por resultado un accidente. En algunos casos se interrumpe una frecuencia, en otros casos una secuencia, en otros casos se pone filtros a los distintos factores, cuanto más cercano a su origen, más efectivo y más económico son, y en otros casos simplemente hay que blindarse de aquellas cosas que indefectiblemente van a suceder. En un ejemplo extremo, si estamos previendo un derrumbe a causa de un terremoto, uno en la teoría probabilística diría que en una determinada zona sísmica cada tanto tiempo es de esperar que haya un terremoto, y la única forma de resolver eso es protegerse contra los terremotos, es decir, con construcciones antisísmicas aptas para el mayor grado de movimiento sísmico de ese sector. Si no podemos hacer nada para evitar o para prever en qué momento esto va a suceder, hay que estar listo para evitar que eso nos dañe. Mientras que en otros casos, sí se podrán hacer cosas para evitar que el evento ocurra. A mediados del siglo pasado, Heinrich debió asumir la tarea de investigar el origen de los accidentes en su empresa, y para esto comenzó a llevar una estadística, ¿sí? Y los dividió básicamente a los accidentes en función de la gravedad de los mismos. Encontró la relación que se muestra en la pirámide conocida, donde dice que por cada accidente grave existen 29 accidentes o 30, de acuerdo a quien lo repita, con una lesión con baja, y 300 accidentes sin lesión. ¿Sí? Hay pirámides un poco más desarrolladas que estas, pero el concepto es que hay menos accidentes graves que accidentes leves o que casi accidentes. Ahora, puesto a estudiar cada uno de estos hechos, encontró que lo que hace que un accidente se convierta en grave o en leve se relaciona mucho más con la suerte, con un hecho fortuito, que con el mecanismo que da origen al accidente. ¿Cómo entendemos esto? A ver, por ejemplo, si se cae un objeto desde una estantería, ¿sí? El hecho de que ese objeto no le pega a nadie, le pega en el pie a una persona y genera un accidente leve, o le pega en la cabeza y genera un accidente grave, tiene mucho más que ver con la suerte de en qué posición estaba la persona, si es que estaba allí o no. ¿Sí? Mientras que el origen es el mismo, es el objeto que se está cayendo. Determinado esto, básicamente el razonamiento fue: si cada 330 veces que se cae un objeto va a generar un accidente grave, si evitamos que se caiga 330 veces, vamos a evitar llegar al accidente grave. Este es un modo un tanto ideal o ingenuo de decir que lo vamos a evitar, ya que no sabemos si la vez que se va a ocurrir el accidente grave va a ser la número 1, la 5 o la 330. Pero bueno, conceptualmente sí es importante entender que en la medida en que evitemos la causa, el mecanismo, vamos a estar evitando los accidentes graves.
En la medida en que evitemos que se reiteren incidentes pequeños, vamos a estar evitando que llegar a que se produzca un accidente grave. Y sobre todo entender que no tenemos que esperar que exista un accidente grave para entonces ponernos a estudiar cómo hacemos para evitar que se reitere. Porque con estudiar los accidentes leves vamos a estar detectando cuáles son las causas y los mecanismos por los cuales se puede producir un accidente grave. Entonces todos los accidentes leves los tenemos que interpretar como una señal de hacia dónde encaminar nuestros estudios, como una oportunidad de detectar qué es lo que hay que mejorar antes de que ocurra un accidente grave. Así como hizo Heinrich, cualquier gestión de seguridad, aún la más básica, tiene que contar con estos elementos que estamos viendo. Tiene que contar con registros, tiene que contar con un estudio estadístico y tiene que contar también con un reflejo de los costos que traen aparejados los accidentes. ¿Sí? Registros, nos estamos refiriendo a registrar los accidentes. Todo incidente, accidente que ocurra debe ser registrado de un modo que permita luego generar estadísticas. Es decir, no alcanza con tener un relato escrito, sino que debe ser registrado de modo tal que se pueda hacer estadísticas determinando, por ejemplo, la cantidad de accidentes que ocurren por tipo de accidente, por fecha, por día de la semana, por gravedad, por parte del cuerpo afectada, por tipo de tareas, en fin, dependiendo de la industria, aquellos datos cuyo procesamiento nos permita llegar a alguna conclusión que oriente hacia dónde deben ir los esfuerzos para evitar que se reiteren. Y lógicamente los costos también. El estudio de costos de los accidentes junto con el estudio de gravedad o consecuencia de los mismos es un muy buen indicio para dos cosas, para ver hacia dónde orientar los esfuerzos y para explicar la conveniencia de evitar los accidentes, ¿sí? Es un desafío muchas veces convertir las pérdidas humanas o el sufrimiento que genera una lesión en un número. No obstante, ese número existe, aunque sea difícil hacerlo, ¿sí? No el número del sufrimiento, pero sí los costos que trae para una empresa y de algún modo el sistema de resarcimiento trata de reflejar eso. Es decir, más allá de los días de baja, hay toda una serie de costos que en nuestro caso tienen que ver con lo que nos cuesta pagar una ART, la pagamos para los accidentes. El costo total de ART se puede dividir en la cantidad de accidentes que tenemos, los días de baja que hay que cubrir, los tratamientos médicos que hay que costear hasta lograr que la persona se logre reincorporar sin secuelas, en el ideal de los casos. Allí hay un costo bastante importante que con alguna fórmula de división entre cantidad de casos y proporción en función de días de baja o costos de tratamiento por gravedad del accidente, nos da un parámetro. Más todos los otros costos indirectos que los estaremos viendo más adelante, pero que existen, ¿sí? Son los días de baja perdidos por los compañeros, los costos de parada, los costos de la investigación, los costos de la estructura de seguridad, los costos de volver a poner en marcha, de los compañeros que van a visitarlo, de los tiempos de investigación, en fin, hay muchos costos que bien vistos dan una idea de la